Hoy está aquí con nosotros y para mí es un verdadero honor platicar con Rafael Archondo, él es periodista allá en Bolivia. Rafael, un honor tenerte aquí en este espacio, gracias por venir. Y sé que nadie aprende en cabeza ajena, pero pues ustedes ya vivieron esto, ustedes votan allá en Bolivia por jueces y magistrados y Evo Morales decía hace ya muchos años, es que vamos a ser el único país en el mundo que votará por la corte y bla, bla, bla. ¿Y qué pasó, Rafael? ¿Cómo les ha ido? Gracias por venir. Gracias, Luis, el honor es para mí. Pues sí, nos fue muy mal. Yo no conozco, te digo con toda sinceridad, y lo he estado buscando, ni una sola voz en Bolivia que esté de acuerdo con este modo, digamos así, de constituir el Poder Judicial. Es decir, nadie defiende el Poder Judicial en este momento, así como está constituido, la forma en que emanó, digamos, del voto popular en 2011, de una forma muy accidentada, como parte de una nueva constitución, que te digo, tuvo el 60% de respaldo de la población, es decir, fue una constitución que la redactó una asamblea constituyente electa y que luego se sometió a un referéndum, y ese referéndum de salida pues mostró que 2/3 de la población boliviana estaban de acuerdo con esa constitución. Sin embargo, este aspecto, digamos así, de la reforma constitucional boliviana fue sin duda alguna el que peor se aplicó y el que peores resultados ha dado, digamos así, ¿no? Y luego ese 60% del electorado fue en 2011 a votar por unos candidatos a magistrados y votó, o anuló su voto, o dejó la boleta vacía, sin rellenar, digamos, sin ponerle una sola marca. Eso muestra un claro mensaje de la población. Le está diciendo a la gente, al gobierno, a la élite política, esta constitución es buena. El propio gobierno de Evo Morales nos parece que está bien, está en orden, por eso le hemos dado mayoría tantas veces, pero la reforma judicial en concreto es una equivocación. Oye, a ver, dime, ¿cómo fue el cambio? ¿Cómo fue la primera votación de magistrados, de jueces? Primero, ¿por qué llegaron a eso? O sea, decían, los jueces son corruptos. ¿Qué pasaba? ¿Por qué quisieron cambiar su poder judicial a ese nivel, al grado de que el pueblo vaya a votar por los jueces? Pues mira, Luis, todo esto que ha estado sucediendo en Bolivia es lo que se ha llamado, o lo han llamado sus propios autores, nuevo constitucionalismo latinoamericano, ¿no? Surgió en 1999 en Venezuela, cuando se aprobó también una nueva constitución, luego siguió a Bolivia, pasó a Ecuador y fracasó finalmente en Chile, ¿no? Que fue, digamos, el último intento de cambiar la constitución. ¿Quiénes le llaman a esto nuevo constitucionalismo latinoamericano? Son 3 profesores de la Universidad de Valencia, Roberto Viciano, Martínez Dalmao y Noguera, ¿no? Albert Noguera. Los 3 asesoraron a estos 4 países que te menciono. Que son Venezuela, Ecuador, Bolivia y Chile. Bolivia y Chile. En los 4 países estuvieron estos 3 profesores. Ahora, no te estoy diciendo que los 3 hayan sido, digamos, los únicos que tuvieron la iniciativa, pero ellos sí concibieron, digamos, conceptualmente una idea. Y es que todos los poderes deberían emanar del voto popular. Esa es un poco la concepción, que se basa un poco en Rousseau, ¿no? Rousseau hablaba de la voluntad general y que cuando la voluntad general se había manifestado, porque cada uno se había despojado de su interés individual, entonces esa voluntad general debía regir por encima de todo, ¿no? Por el contrato social. Sí, básicamente tienen una idea de una democracia no aristocrática, de un origen popular, y dicen, bueno, si el Ejecutivo lo elige el pueblo, el Legislativo también. ¿Por qué el Poder Judicial tiene que ser una especie de resabio, digamos así, de esta vieja asociación entre democracia y liberalismo? Son 3 intelectuales, nos dijiste, españoles, ¿no? Sí, son de la Universidad de Valencia. ¿Por qué no lo hacen en España? Digo, de entrada, ¿no? que padre, vamos a probarlo en Latinoamérica. Pero que han tenido influencias, fíjate, en países bien interesantes. ¿Ecuador uno de ellos? Sí, en Ecuador y Venezuela, ellos no lograron convencer, digamos, a los gobiernos de entonces, de Rafael Correa y de Hugo Chávez, que hubiera voto popular. En Bolivia, si tú me preguntabas, ¿cómo de dónde sale esto, no? ¿Por qué Bolivia es el único país del mundo? A ver, o sea, esta es una idea, esto que estamos viviendo hoy día, es una idea de 3 académicos españoles, de entrada. Esencialmente, ellos lo reivindican para sí mismos, ¿no? Sí. ¿Por qué te lo menciono? Porque el propio Roberto Viciano, en una entrevista, en una conferencia que dio el año pasado, te puedo pasar ahí la liga para que veas lo que él dice. Muchas gracias. Él está arrepentido de esto.
Dice, ¿En serio? Dice, las constituciones donde nosotros asesoramos Ajá. se pervirtieron en manos de los gobiernos, ¿no? Okay. Entonces, incluso para él ha habido una perversión, o sea, incluso para él la idea es buena, Ajá. pero su aplicación fue equivocada. Entonces, es de aquí de donde México tiene que aprender, ¿no? Ya. Si a lo mejor la idea es noble, digamos, tiene este sentido de la voluntad general, los detalles en la aplicación son fundamentales, ¿no? Y yo creo que el elemento crucial para México es este que ustedes mencionaban en la cápsula al inicio, la preselección. Porque la gente en Bolivia no fue a votar realmente, no fue a elegir, no tenía nada que elegir. Entonces tú me preguntabas sobre la primera elección. El 2011 todos fueron a votar, abrieron la boleta y se encontraron con 118 nombres en una boleta. Perdóname la risa, es que, o sea, imagínate si de por sí es confuso aquí que nos confundíamos porque los candidatos presidenciales estaban con 3 partidos y veíamos repetido el nombre de Claudia 3 veces y de Xóchitl 3 veces. Ya me quiero ver cuando abramos un libro, que por cierto, por desgracia en México no se nos da mucho abrir libros, y veamos 120 nombres, ¿no? O sea, algo así. Hay un agravante. Ajá. De esos 118 candidatos estaban prohibidos de hacer campaña, con una idea muy interesante de que no debemos electoralizar la justicia, es decir, no puede haber un juez que vaya puerta por puerta, que vaya a brigadear, ¿no? Para que le den propone un juez. Así es. O sea, pues ¿cuál sería la propuesta de un Entonces, juez? como no podían hacer campaña, Luis, tampoco se hicieron conocer. Se supone, en teoría, que el Tribunal Supremo Electoral tenía que difundir los nombres, ¿no? Tenía que decir, bueno, Luis Cárdenas, vota por él, o no vota por él, sino, estos son sus antecedentes, estudió acá, tiene tales y tales sentencias, y bueno, tú decides si te gusta o no te 110, gusta, ¿no? me dijiste. 118. 118 perfiles. Para elegir solamente jueces a nivel federal, en 4 tribunales, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura y una cosa que se llama Tribunal Agroambiental. En esos 4 ámbitos se tomó la decisión de designar a estos. Te decía, el núcleo del asunto es la preselección. ¿Por qué decimos que los bolivianos realmente no eligieron a nadie? No solo porque no los conocían, no solo porque no hicieron campaña, sino porque todos ellos ya habían sido preseleccionados, ¿sí? Y entonces, cualquiera de ellos, al azar, iba a ser un juez dócil al partido de gobierno que había obtenido 2/3 partes del Congreso, que según la Constitución es el lugar de donde emana la lista. O sea, la lista emana de 2/3 partes del Congreso. ¿Quién era el dueño de esas 2/3 partes? El movimiento La socialista. Lista de los 118. Exactamente. Y de esos 118 eran al final ¿cuántos para todos estos cargos, ministros, tribunales? Se eligieron 56. O sea, un poquito con menos titulares de la y suplentes. mitad. Ajá. Igual, listas paritarias, con una cuota indígena, todo eso. Pero daba exactamente igual por quién votaras. O sea, todos ya tenían la palomita del partido de Evo Morales, del MAS. Ese fue el mayor elemento de deslegitimación. Claro. ¿Sí? Porque ya ves que aquí en México se dice, los jueces necesitan legitimidad. Es uno de los principios de la reforma propuesta por el presidente, ¿no? Que sean legítimos y que sean libres, ¿no? Así lo ha dicho Ernestina Godoy. Esos son los 2 pilares de la reforma judicial que se viene en México, ¿no? Entonces, resulta que en Bolivia el voto popular y la elección de magistrados llevó a tener unos jueces ilegítimos, completamente ilegítimos, porque su origen estaba viciado. Sí, claro. Para todos los bolivianos, esas personas habían sido escogidas solo por el gobierno. La oposición no tuvo ninguna injerencia. Porque no tenían los votos, de hecho, en su Congreso. Sí, y además tampoco les preguntaron, porque podían haberlo hecho, ¿no? Podía haber un reflejo de contención de decir, bueno, vamos a hacer una aunque tengamos la mayoría, vamos a hacer una reforma apoyada por todos. O sea, si querían, igual que aquí, pues, o sea, tenían el mandato popular, tenemos la mayoría calificada, las 2/3 partes, pues la oposición les dio igual. Al final, igual que aquí. Y la oposición hizo campaña en Bolivia para anular el voto. Dijo, estas elecciones son una farsa. Ah, mira, y eso sí les funcionó. Les funcionó muy bien. En 2017, Luis, hubo la siguiente elección. Entonces uno dice, bueno, ya hicieron mal, eligieron votos jueces ilegítimos, ahora van a corregir, ¿no? Tenían también en ese momento las 2/3 partes. Lo único que cambió fue que la papeleta se hizo más chica, ¿no? O sea, ellos pensaron, el problema es que era muy compleja la elección, vamos a simplificarla. Entonces hicieron una elección donde tú tenías boletas distintas por departamento, lo que serían los estados aquí en México, ¿no? Entonces tenías 9 boletas por los 9 departamentos, y entonces la Suprema Corte estaba, digamos, compuesta por
magistrados de los 9 lugares, ¿no? Entonces, una corte, digamos, un poco más, menos centralizada en la capital o en los departamentos más poblados, ¿no? Ese fue el cambio que hicieron. Obviamente la boleta fue ya no eran más 118, chiquita. ¿eran cuántos? No, y eran como... Aprox. Sí, más o menos unos 30, ¿no? Ok. Entonces ya era más manejable. Y sin embargo, a pesar de eso... Siguen siendo un friego. Sí, a pesar de eso, el rechazo subió del 60 al 66%. O sea, no nos interesa votar por jueces y magistrados, dijo el pueblo. Y dijo, otra vez nos están... O sea, la boleta está más chiquita, pero todos son del MAS. Eso no va a cambiar. Ok, vamos a suponer que todos sean del... Como no suponer, porque es cierto. O sea, todos son del MAS. Todos están aprobados por Evo Morales. Bien, perfecto. Es visto bueno del evismo. Chido. Pero ¿cambió algo el Poder Judicial? O sea, hay mejor justicia, los jueces, no sé, están más capacitados o resuelven más rápido. Nos ponía Diana Alcaraz en esta pieza el ejemplo del feminicida, que si no me equivoco 2019, ¿no? Termina por ser liberado al final. O sea, está detenido y luego hay ahí un asunto de cochupo, de corrupción, lo mandan a prisión domiciliaria, era un feminicida, había matado a una mujer y va y mata a otra. ¿Ha cambiado algo? Digo, a lo mejor ese es el prietito en el arroz, ¿no? El tema que puso Diana en la mesa del feminicida, pero ¿hay otra cosa que haya cambiado en Bolivia desde entonces en la justicia? Pues no conozco evaluaciones, digamos, técnicas y completas y, digamos, rigurosas que se hubiesen hecho sobre el desempeño de los jueces, que sería lo interesante. Lo que te puedo decir al respecto es que primero fueron solo, digamos, lo que aquí llamamos jueces federales, es decir, estamos hablando de la cúpula del Poder Judicial. Todo lo que viene, digamos, todo lo que podría ser este caso del feminicida viene por parte de la justicia que está por debajo del nivel federal, ¿no? Entonces probablemente ahí la justicia se mantuvo como estaba, sin cambios, porque ahí no se eligieron jueces y entonces ahí no podemos culparle, digamos, a la reforma de el mal funcionamiento de ese nivel, ¿no? Sí, o sea, ya venía mal. Sí. Lo que podemos evaluar es concretamente el papel, el rol que jugaron, sobre todo los miembros del Tribunal Constitucional, que es un tribunal muy importante en Bolivia, porque es el que se ocupa de definir si una norma, una medida es o no constitucional. Es está conforme a la Constitución. Sí, pero está, digamos, separado, ¿no? Porque nosotros en Bolivia hay la Corte Suprema, pero también el Tribunal Constitucional. Y ese Tribunal Constitucional se ocupó durante los 14 años de Evo Morales, sobre todo el elegido el 2011, y esto lo dice Roberto Viciano Pastor, el profesor de Valencia. Sí, el de la idea. Que critica esto. El de las ideas, los académicos españoles que dijeron vamos a experimentar allá, bueno, ¿no? Vemos qué pasa en Latinoamérica. Me parece que es honesto intelectualmente, dice que se permitió. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional decidió que el voto que el pueblo boliviano, digamos, emitió el 21 de febrero de 2016, cuando Evo Morales le preguntó si podía cambiar la Constitución en el sentido de que él pudiera volverse a postular por una vez más a la presidencia. Pues creo que sí. La gente dijo no, ganó el no. ¿Y qué dijo el Tribunal Constitucional? Dijo, esta cláusula de la Constitución, el artículo 168, que dice que solo hay 2 elecciones continuas, ¿no? Es decir, el presidente en funciones se puede reelegir una vez más. Y ya. Y se acabó. Eso dice la Constitución. Bueno, ¿qué dice el Tribunal Constitucional electo? El electo dice, de acuerdo a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, todos los americanos tenemos derecho a votar y a ser elegidos. Este artículo de la Constitución boliviana está violando una norma que está por encima de la Constitución porque es un acuerdo internacional, ¿no? Es una convención internacional, y entonces el artículo de la Constitución que dice que no puede, que solo puede haber una reelección continua, queda suspendido, ¿no? Y Evo Morales puede ser candidato permanentemente. Otra vez, y otra vez, ¿no? Y ese es el resultado de un Tribunal Constitucional completamente dependiente. ¿Qué me dices? O sea, es bien interesante este tema, ¿no? O sea, qué curioso, o sea, voto a favor de Evo Morales porque soy el magistrado o el ministro de Evo Morales, al final de cuentas, que está avalado por el partido de Evo Morales, y al final de cuentas me saco de la chistera porque es lo que sucedió, utilizando normas internacionales, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, mira, ahí sí funciona, porque luego en otras ocasiones no funciona, ¿no? En otras ocasiones la OEA es el enemigo. Sí. Pero aquí sí funcionó y no, el señor Evo Morales, pobrecito, tiene derecho a ser votado per secula seculorum, porque pues, es un ser humano latinoamericano, tiene derecho a permanecer en el poder siempre que quiera. Mira, el contraste, Luis, el siguiente Tribunal Constitucional ha dicho exactamente lo contrario. ¿Por qué?
Porque en este momento el gobierno de Bolivia ya no está dirigido por Evo Morales. Es un gobierno del MAS, pero de disidente. Arce. Exactamente. Sí, claro. Entonces, ahora el Tribunal Constitucional, en diciembre del año pasado, hace muy poquito, emite un comentario donde dice algo que también es inconstitucional. Y es que ninguna persona en Bolivia puede gobernar más de 10 años. Eso no está en ningún lugar de la Constitución. Se lo sacaron. Se lo sacaron. Porque Evo Morales quiere ser candidato ahora. Y ya fue 10 años. Y puede serlo, sí, porque claro. La Constitución no habla de la reelección discontinua. Él en este momento no es presidente. Entonces, tiene derecho otra vez a ser candidato, pero el Tribunal Constitucional dice que no. A ver, es que aquí está bien clarito, o sea, los tribunales en Bolivia están votando de acuerdo a la tendencia política. Al poder en ese momento, a lo que diga el presidente que está sentado, que ahorita es Arce, que después si es Evo otra vez van a cambiarlo. Y yo te quiero preguntar del otro lado, porque platicábamos con Iván Arias Durán sobre este golpe o autogolpe de Estado, vemos hoy día allá en Bolivia de la semana pasada. Y don Iván Arias Durán, el alcalde de La Paz, que entiendo es un político opositor al MAS, nos decía, pues a nosotros nos han atacado infinidad de veces. O sea, tiene creo que 30 procesos en su contra. ¿Ha sido también esta reforma una especie de metralla contra los opositores a los gobiernos? A todos los opositores. Mira, te voy a contar el caso más extremo. Cuando Yanine Áñez tomó el poder en Bolivia, ¿no? Como segunda vicepresidenta del Senado, porque todos los demás se habían ido. Entonces quedaba solamente ella. Entonces ella toma posesión, hace un gobierno interino de 11 meses donde se organizan elecciones y el MAS vuelve a ganar, ¿no? Esta señora en esos 11 meses recibió todo el respaldo de la justicia. Todo el mundo se quedaba sorprendido porque esos jueces habían sido elegidos con Evo Morales. Evo Morales había salido huyendo de Bolivia, estaba en Argentina exiliado, y todas las decisiones en ese tiempo fueron a favor de Yanine Áñez, en contra del MAS, ¿no? Entonces, hemos tenido la justicia más dependiente de la historia de Bolivia en este periodo, ¿no? Justamente porque se ha, digamos, se ha viciado la justicia con una electoralización, con una politización. Entonces, de alguna manera se ha truncado la carrera judicial, y entonces los que hacen de jueces en Bolivia saben que solo pueden llegar a la cúpula con un acuerdo político partidario. Los periodistas somos testigos del poder. Somos testigos de la historia en ese sentido, ¿no? Vamos viendo y estamos en lo macro y en lo que pasa con los presidentes y con los jueces, magistrados de los altos tribunales y los políticos y los movimientos, pero también creo que tenemos mucho el pulso a veces de lo que está pasando, pues, con la gente de a pie, con la gente como uno. Y de ahí yo quiero preguntarte para cerrar, Rafael, ¿cómo le ha cambiado al ciudadano de a pie? ¿Es más rápido un divorcio? Si le asaltan, ahora sí agarran al delincuente. Es más rápido, hay menos impunidad, hay menos fraudes, hay más confianza. No sé, o sea, algo cambió. Deja tú para los jueces, que ahora son tapete, y que a lo mejor lo eran antes también, pero que son un tapete evidente político de las grandes esferas, para los de a pie. Pues yo creo que en Bolivia no cambió esencialmente nada. Como digo, la reforma solamente modificó las estructuras en la cúpula, y entonces eso hizo que la justicia, digamos, más cercana a de la que habla Iván Arias en la entrevista que tú le hiciste, queda en las mismas circunstancias, ¿no? Yo creo, y eso lo ha dicho la doctora Sheinbaum en alguna entrevista o en algún discurso de campaña, que la reforma más importante es la reforma del Ministerio Público, es decir, las fiscalías. Los jueces van a hacer sentencias imperfectas cuando cuando carecen de los elementos suficientes, ¿no? Y en México, por ejemplo, el principal problema es la impunidad. O sea, nadie denuncia a un criminal porque sabe que se va a meter en una bronca mayor. ¿No? Prefiere mejor olvidar y tratar esto con un psicólogo que con un juez, ¿no? Y entonces, yo creo que eso es lo esencial. O sea, lo que debe transformarse en nuestros países en general es la calidad, digamos así, de la confrontación del delito. Es decir, que tú puedas encarar el delito y lo acorrales rápidamente, de forma oportuna, de forma inmediata, generando, digamos, un precedente para que esos delitos no vuelvan a cometerse, porque tiene que darse cuenta la gente que el crimen no paga, ¿no? Pero si resulta que sí paga, y paga con creces, en abundancia, entonces eso no se va a poder resolver. Entonces yo creo que si no se acompaña, digamos, la reforma de justicia en México con un mejor presupuesto para encarar estos temas, para fortalecer la Procuraduría, la Fiscalía, todo eso,
es muy difícil imaginarse un cambio y una transformación. Y eso es lo que ha sucedido en Bolivia. En realidad lo que ha pasado es que los jueces se han politizado y hoy en día el sustento del gobierno de Luis Arce son los jueces. Claro. Los jueces han evitado que el Congreso se reúna. En este periodo de tiempo que tenemos, este año, el Congreso se ha reunido 8 veces. Y los jueces se han ocupado permanentemente de invalidar todas las sesiones. Incluso una sesión donde hubo una votación de 2/3 partes, los jueces acaban de cancelar esa sesión, de declararla ilegal, ¿no? O sea, poniéndose por encima de la actividad del Congreso, ¿no? Entonces, es terrible y todo eso tiene de alguna manera, explica de alguna manera también los cómicos sucesos del 26 de junio. Porque eso fue una farsa. Sí, o sea, mucho de eso tiene también este origen, en realidad. Cómico suceso. O sea, yo te diría, en Bolivia no hay una lucha entre militares fascistas y democracia, eso pasó el siglo pasado. Hoy hay una lucha entre Evo Morales y Luis Arce, esa es la verdadera lucha, y de eso se trata en realidad lo que sucedió la pasada semana. Pero bueno, ese es otro tema. Rafael Archondo, gracias por venir, gracias por dejarnos conocerte, por dejarnos aprender de ti y darnos luz en estos temas. Insisto, nadie aprende en cabeza ajena, pero pues vale la pena ver otras experiencias. Gracias. Sí, no, gracias a ti por permitirme hacer esta advertencia. Fíjate que yo vivo en México hace casi 10 años. Ya tengo la nacionalidad mexicana. Sí, eres México-boliviano o boliviano-mexicano. Y digo, bueno, este es mi nuevo país, mi nueva patria, digamos, no quisiera que pase por lo mismo, ¿no? O sea, que ingrese a este proceso sí lo va a hacer, pero que ingrese advertido, ¿no? Es decir, sabiendo exactamente cuáles podrían ser las consecuencias. ¿No será algo tuyo, Rafa? O sea, donde va se va cambiando. Oye, sí. A lo mejor hay algo ahí que hay que ver, Ojalá fuera eso, ¿no? Si así fuera, pues me voy. No, para nada. ¿Por qué? Los tacos no saben igual en otro país. Es verdad. No, hombre, Rafa, mil gracias. De verdad, gracias con toda la admiración, Luis. Te lo digo. Gracias por estar aquí con nosotros.